Hemos venido hablando de la expansión, pero hay un requisito para la expansión. Y me gustaría que fuéramos al Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y versículo 29. Le doy gracias también al pastor Wandy Lizama por el gran privilegio que me da de dar una palabra de amor en este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Según San Mateo, capítulo 25 y versículo 29. Le damos un fuerte amén cuando lo tenga. Sí, amén. Amén. Dice la palabra: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vuelva a leer conmigo: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuando nosotros leemos todo el capítulo, está refiriéndose, el Señor empieza a enseñar con respecto al reino de los cielos, y le dice: el reino de los cielos es semejante a un Señor que entregó talentos. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento. Estos talentos, estos hombres tenían que reproducirlos, tenían que multiplicarlos, tenían que expandirlos. Uno de ellos, el que tenía 5, lo multiplicó e hizo 10. El que tenía 2, hizo otros 2 y hizo 4. Pero el que tenía 1, dice la palabra que él tuvo miedo y que lo guardó, lo escondió, lo sembró, pero lo ocultó porque sabía que su Señor era un hombre riguroso, era un hombre que quiere cosechar donde no ha sembrado. Y el Señor dice que hizo mal este hombre. Y es donde viene este versículo a colación: porque el que tiene, al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El tema para esta iglesia, o la proclamación que se ha hecho para esta iglesia, es: expande tu llamado, expande tu llamado. Ese es el lema que Dios ha dado a esta casa. Y se ha venido hablando sobre el ánimo para continuar, para seguir adelante, para no desfallecer. Se ha venido hablando sobre olvidar nuestro pasado, olvidar los fracasos, olvidar los desiertos, los procesos que en algunas ocasiones nos han dejado estancados, nos han dejado sin ganas de seguir adelante. También se ha hablado que tenemos que tener una mentalidad de reino. Y ese es un punto básico, porque para poder expandirnos, nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino. Cuando yo estudiaba, la palabra expansión va muy ligada a la creación, a los cielos. ¿Por qué? Porque es un término eterno, es un término del cual se habla en la expansión, y estamos hablando de algo que va más allá. Estamos hablando de algo que me hace ver más allá de mis límites. Estamos hablando de algo que me hace crecer agigantadamente, expandir mi ministerio, expandir mi llamado, empezar a reproducirme, empezar a duplicarme y que tenga éxito en lo que yo estoy haciendo. Que el remanente tenga éxito en lo que está emprendiendo. Que mi llamado alcance un éxito diferente al que ya tuve. Que mi ministerio tenga un alcance diferente al que tuve ahora. ¿Por qué? Porque en este momento yo ya pasé un proceso de preparación. Porque en este momento nosotros ya pasamos un proceso de capacitación. Y el lema que Dios ha dado es tiempo de expandirse. Sí, es tiempo de que el remanente experimente una expansión sin precedentes. Es tiempo de que el remanente conozca la mano de Dios de una manera diferente, como los demás ministerios o las demás iglesias no lo han visto. Pero para ello, mis amados hermanos, se necesita de un requisito. La expansión de esta casa tiene mucho que ver con las ovejas que Dios va a traer, la economía que Dios va a enviar, la unción que Dios va a derramar sobre este ministerio, la gloria que el Padre tiene preparada para esta casa en este año de la expansión. Cuando nosotros hablamos de la expansión, nosotros tenemos que meternos en esa visión, porque la expansión no es solo para la iglesia. La expansión no es solo para el pastor, la expansión no es solo para los líderes. La bendición, dice la palabra que la unción se derrama sobre la cabeza y cae sobre las barbas. Eso quiere decir que llega a todo el pueblo.
llega a todos nosotros. Entonces, cuando se habla de expansión, yo me como ese rema, yo hago mía esa palabra y empiezo a confiar que mi vida se va a expandir, que mi negocio se va a expandir, que mi ministerio se va a expandir, que mi empresa se va a expandir, que mi ministerio va a crecer y vamos a alcanzar niveles de expansión diferentes. Pero yo tengo que comerme esa palabra. Yo tengo que creerme, embarazarme de esa palabra, porque si yo no la creo, no lo voy a poder vivir. Sin embargo, la expansión, mis amados hermanos, no se da por arte de magia. Dios le dijo a Josué: todo lo que la planta de tu pie pise será tuyo. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, yo lo voy a bendecir. Amén. Todo lo que tú empieces y termines va a llevar mi respaldo. Donde tú vayas, allí estará yo. Contra quien tú pelees, yo te daré la victoria. Esa era la palabra que Dios le había dado a Josué. Y eso tiene mucho que ver con acción. Tiene mucho que ver con tener visión, con estar en constante capacitación. Y la palabra que Dios me daba para esta noche es el compromiso. Amén. Cuando nosotros hablamos de expansión, la palabra expansión va muy ligada con el compromiso. Si nosotros no tenemos compromiso con la iglesia, si nosotros no tenemos compromiso con el ministerio, si nosotros no somos hombres y mujeres comprometidos, no vamos a ver la expansión. Tenemos que tener mentalidad de reino, tenemos que tener ánimo para seguir adelante, tenemos que olvidar el pasado. Pero cuando yo me estoy prolongando, cuando yo estoy teniendo una visión de lo que quiero para poder alcanzarlo, tengo que tener compromiso. El compromiso es de lo que más carecen las iglesias de ahora en día. La gente, mis amados hermanos, quiere todo gratis. Nosotros siempre buscamos las cosas en oferta. ¿Y saben por qué buscamos las cosas en oferta? Porque queremos pagar el mínimo valor de las cosas. No queremos pagar el mínimo precio. Y venimos a la iglesia pensando en querer pagar el mínimo valor, en querer pagar el mínimo precio, querer pagar el menor precio y tener expansión increíble. Pero eso en el reino de los cielos, en esta parábola nosotros nos damos cuenta que no es así. Si queremos tener crecimiento en cualquier área de nuestras vidas, si queremos tener crecimiento ministerial, si queremos que las sillas vacías de la iglesia se llenen, tiene que haber compromiso, porque sin compromiso no hay expansión. Amén. Esto está como que un hombre le diga a su novia que quiere tener algo con ella, pero sin casarse. Una mujer de Dios jamás aceptaría. ¿Por qué? Porque esa mujer sabe que es necesario el compromiso. Así es, amén. Es igual en el reino de los cielos. Si nosotros queremos ver crecimiento en alguna área de tu vida, tenemos que estar comprometidos. La gente dice: ¿por qué piden dinero en las iglesias si la salvación fue gratis? Desde ese momento nosotros tenemos un pensamiento equivocado. ¿Por qué? Porque la salvación no fue gratis. La salvación fue por gracia, pero hubo alguien que pagó un precio, y es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, nosotros tenemos que pagar un precio también. Así es. Y no tenemos que buscar el mínimo precio. No tenemos que buscar pagar el menor precio. La gente quiere liderazgo sin compromiso. La gente quiere un ministerio glorioso sin compromiso. La gente quiere llegar a un puesto de privilegio en sus trabajos sin compromiso. La gente quiere las cosas en este día sin compromiso, sin pagar el precio. La gente quiere que Dios nos use sin comprometernos con Dios. Pero Dios dice que es necesario tomar la cruz. Es necesario comprometernos. Es necesario comprometernos con la visión que Dios ha dado en esta casa. ¿Por qué? Porque Él nos modeló. De lo contrario, vamos a vivir una vida de estancamiento, y es donde llegamos a las depresiones, es donde llegamos a las tristezas, es donde llegamos a que ya no seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque no tenemos compromiso. Si usted es comprometido en su trabajo, si usted es comprometido en su ministerio, en su negocio, en su llamado, en la iglesia, usted va a ver la expansión. Pero si usted no es comprometido con lo que hace, usted jamás va a ver la expansión. Deje ya de pagar el mínimo precio.
Deje ya de buscar hacer las cosas de la manera más fácil. Deje ya de dedicarle a su ministerio el menor tiempo. Deje ya de dedicarle a la iglesia el menor tiempo posible, porque de esa manera Dios jamás va a restaurar nuestras vidas. De esa manera Dios jamás va a dar expansión. De esa manera Dios jamás va a dar bendición. ¿Por qué? Porque la expansión viene por medio del compromiso. Así es, amén. Es necesario que muramos a nuestros deseos. Es necesario que muramos a nuestros sueños. Porque cuando nos comprometemos con la expansión, van a haber muchos sueños propios que deben de morir. Si tú quieres ver la expansión en tu vida, es necesario morir a muchos deseos propios. Hay gente que aquí tiene un testimonio. Hay muchas mujeres o hombres a los que Dios los ha sanado, a los que Dios les ha hecho un milagro. Mujeres a las que Dios ha sanado, hombres a los que Dios ha sacado de vicios. Pero guardan su boca y no predican, guardan su boca y no testifican, no comparten su testimonio, no hablan de lo que Dios ha hecho. Y muchos de nosotros dijimos: Señor, sáname, Señor, provéeme, y yo voy a testificar. No hay compromiso en lo que nosotros hacemos, no hay compromiso en compartir la palabra. Porque a las personas que Dios ha sanado no han puesto una casa de bendición para empezar a introducirse en la expansión, para empezar a comer de esa palabra, para empezar a digerir el rema que Dios ha dado. Muchos de nosotros tenemos un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, del cual pudiéramos estarle hablando a otras personas en nuestro trabajo, a nuestros amigos. Pudiéramos estarles diciendo: Dios me sanó. Pudiéramos estar hablando con nuestros amigos, con nuestros vecinos, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿saben por qué no lo hacemos? Porque no hay compromiso. Porque nos interesa recibir la bendición de parte de Dios. Nos interesa que Dios nos ayude a cancelar nuestras deudas, pero no tenemos compromiso. Siempre tenemos pretextos. Siempre tenemos algún pretexto. Señor, es que no he estudiado lo suficiente para poner una casa de bendición, para poner una célula. Señor, es que no me he preparado para hablarle a la otra persona de lo que tú hiciste en mí. Yo me pregunto qué preparación tuvo la mujer del pozo que Jesucristo se encontró, la samaritana. ¿Qué preparación teológica tuvo esa mujer? Esa mujer empezó a predicar. Esa mujer empezó a contar el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Saben por qué? Porque esa mujer era comprometida con Dios. Esa mujer tuvo un encuentro personal con Jesús. Y desde ese momento ella no pudo dejar de hablar de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y eso es lo que carece la iglesia de ahora en día, de compromiso. Si nosotros habláramos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, si tú hablaras de lo que Dios ha hecho contigo, yo te aseguro que la silla que está a tu lado ya estuviera llena. Pero ¿saben por qué muchas veces la gente no viene? Porque no ven compromiso en nosotros. Y la expansión, mis amados hermanos, tiene ese requisito que requiere que seamos hombres y mujeres de Dios comprometidos, apartados para Dios. Muchos de nosotros vamos a tener que morir a sueños. ¿Y qué significa morir a sueños? Dejar a un lado mis anhelos. Lo que a mi carne le gusta lo voy a dejar, porque voy a tomar mi cruz. Porque ahora que en la iglesia el Señor ha dado un rema sobre la expansión, yo me voy a meter en ese río. Yo voy a empezar a predicar. Voy a hablarle a mis compañeros de trabajo, voy a hablarle a mis amigos, voy a hablarle a mis vecinos de que hay un Cristo que me sanó, de que hay un Cristo que me salvó, de que hay un Cristo que me perdonó, de que hay un Cristo que en medio de la aflicción llegó a mi provisión, que fue Él quien me bendijo. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque no tenemos compromiso. Que lo hagan otros. ¿Saben por qué muchas veces en la iglesia no se hacen proyectos? Porque no hay gente comprometida. Hay mucha gente que a mí se me acerca en la iglesia y me dice: pastor, démosle con todo. Pastor, ¿qué proyecto para lo que necesite? Yo estoy ahí. Cuando necesite mi ayuda, avíseme, búsqueme, porque yo me voy a poner las pilas. Estoy con todo. Y cuando yo les pregunto: ¿cómo estás? Estoy con todo. Siempre me dicen: estoy con todo. Pero cuando empiezan a sonar las metralletas, no queda nadie. Cuando está la hora de la necesidad, muchas veces me he quedado solo. ¿Sabe
alimentarse y irse igual, porque quieren pagar el mínimo precio, porque estamos acostumbrados a buscar ofertas. Pero eso no es tener una mentalidad de reino. Tener una mentalidad de reino no es ocultar mi talento. Tener una mentalidad de reino no es ocultar lo que Dios me ha entregado, no es dejar a un lado la palabra o el milagro que Dios hizo en mi vida. Muchos de los que están aquí hoy presentes deberían de estar muertos, pero ¿saben por qué no lo están? Porque Dios tuvo misericordia. Entonces, ¿por qué usted ha ocultado su talento? ¿Por qué usted ha ocultado su testimonio? ¿Por qué usted ha ocultado lo que Dios ha hecho con usted? ¿Por qué no lo habla a todas las personas? ¿Por qué no le dice a sus amigos lo que Cristo ha hecho con usted? ¿Por qué no reúne a sus amigas y les cuenta de lo que Cristo está haciendo con su vida? ¿Sabe por qué? Porque no hay compromiso. ¿Por qué no abre su casa para que sea una célula? ¿Sabe por qué? Porque no hay compromiso. Porque no tenemos compromiso. Siempre nosotros buscamos no comprometernos. Si usted se da cuenta, la mayoría de jóvenes ahora en día quieren tener relaciones, pero sin compromiso. Pero en el reino no es así. Jesucristo dijo, en el reino es diferente. En el reino todo requiere de compromiso. En el reino requiere que se sume. Requiere que se trabaje, requiere de siembra, requiere de esfuerzo, requiere de cambios, requiere de compromiso, requiere de dejar todo atrás. Es cierto, te dañaron, pero es tiempo de ponerte la armadura y continuar, porque el largo camino te resta. Entonces es necesario el compromiso con Dios, es necesario querer gastarse para Dios. Hombres que no se avergüencen de predicar, mujeres que no se avergüencen de testificar, hombres y mujeres que no se avergüencen de darse a sí mismos a la iglesia, de gastarse para Dios, de entregarse a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que la iglesia de Cristo requiere de ahora en día. Pero nosotros venimos con una actitud diferente. Nosotros venimos con un espíritu contrario. Nosotros venimos buscando errores, a ver en qué se equivocan, a ver en qué fallan, a ver qué hacen mal para yo criticar. ¿Por qué no nos comprometemos y empezamos a hacer las cosas nosotros? Sí, amén. ¿Por qué no nos involucramos? ¿Por qué no nos metemos de cabeza para que esta casa se expanda? Amén. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, muéstrame qué tengo que hacer para empezarlo a hacer? Señor, dime qué hago para empezar a hacerlo. Quiero comprometerme. Nosotros creemos que se comprometan los demás, pero nosotros no nos comprometemos. Y eso es igual en tu trabajo. Eso es igual en tu matrimonio. ¿Quieres que tu matrimonio funcione bien? Entonces comprométete. ¿Quieres que tu familia funcione bien? Entonces comprométete. ¿Quieres que tu negocio, que tu empresa funcione bien? Entonces comprométete. ¿Quieres crecer en tu ministerio? Comprométete con tu ministerio. ¿Quieres alcanzar un nuevo puesto en tu trabajo?